Válidas. Usted puede continuar haciendo sus ofrendas independientemente del programa de granero. Entonces, muy bien, hermanos, llegamos al mensaje 58 que tiene como título Pérgamo, desvíos y consecuencias. La lectura bíblica es Apocalipsis 2, versículos 16 y 17. Nosotros no vamos a poder terminar sobre la iglesia en Pérgamo aún en este mensaje. Voy a necesitar de un mensaje más, pero yo quiero decirles a ustedes nuestra intención, que el Espíritu nos ha llevado para entrar en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3. En primer lugar, porque la era de Apocalipsis ya llegó. Y nosotros, por todo lo que está sucediendo con la iglesia del Señor, con la obra del Señor, nosotros no tenemos como no reconocer que el momento de la aurora ya llegó y el momento de los 7 espíritus ya llegó y el Señor está haciendo milagros y más milagros entre nosotros. Muchos hermanos de las iglesias disponiéndose para participar, para oír la convocación de Dios, y muchos jóvenes fueron dados del Padre al Hijo como gotas del rocío cayendo como para formar un ejército maravilloso. Un hermano me habló antes de la reunión en Campo de Jordán, viendo a aquellos jóvenes, bien jóvenes, actuando en el colportaje dinámico. Esto despertó un deseo, algo, viendo cómo el Espíritu está actuando, ganando estos adolescentes, aún nuestros niños cuando salen con los padres, ya comienzan en nuestra nueva cultura de orar por las personas y orar con las personas, entregar un periódico aunque sea. Por eso, hermanos, tenemos que decir que la era del Espíritu realmente está sucediendo en nuestros días. Por tanto, no hay más tiempo que nosotros nos quedemos durmiendo. No hay más tiempo para empujar con la barriga nuestra vida cristiana. Nosotros somos la generación final. Queremos traer al Señor de regreso. Nosotros mudamos de un estado relajado para un estado de vigilancia. Cambiamos para un estado de vivir de una manera cualquiera para vivir una vida esperando la venida del Señor. Esto hace toda la diferencia. Por eso, cuando nosotros entramos según la dirección del Espíritu al libro de Apocalipsis, llegamos a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde allí están descritas las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, y allí las 7 iglesias corresponden a la historia de la iglesia, no solo la historia en el pasado, sino también la profecía en el futuro. Quiere decir, las 7 iglesias de Apocalipsis son las cartas, contienen un contenido muy rico que, por un lado, antes, cuando estas cartas fueron escritas, nos fue revelada por Juan. Muchas cosas no sucedieron aún. Y hoy, mirando para atrás, muchas cosas de hecho sucedieron en la historia de la iglesia, se cumplieron sus profecías. Y aún las cosas para el futuro deberán suceder de aquí en adelante. Las profecías se cumplirán. Es por eso, queridos hermanos, que yo quiero decirles a ustedes, vamos a revestirnos de un estado de vigilancia, porque el Señor está por volver muy brevemente.
todo el que esté en un estado de vigilancia será un vencedor. El Señor nos llevará para reinar con Él en la manifestación del reino de los cielos. Si hoy vivimos la realidad del reino de los cielos, no estar solo en la apariencia del reino de los cielos. Entonces, en estas 7 iglesias, hermanos, una de las cosas que yo quiero mostrarles a ustedes es la línea de la estrategia de Satanás, del enemigo de Dios, del gran seductor de todo el mundo, el engañador de todo el mundo. Él quiere destruir la iglesia porque él sabe que la iglesia edificada derrotará la puerta del infierno, la puerta del Hades. Entonces, él no quiere que la iglesia sea edificada. Pero gracias a Dios, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote, es aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro cuidando de la iglesia. Él no deja que la iglesia sea destruida. Entonces quiero relatar rápidamente para ustedes lo que vimos hasta ahora con relación a la estrategia de Satanás. Aún en el primer siglo, con todas las enseñanzas de los apóstoles, recibidos desde los 12 apóstoles, encabezados por Pedro y Juan, y después dio secuencia con el ministerio de Pablo. Y Pablo es un hombre extraordinario porque él fue un hombre que recibió directamente de Dios todas las revelaciones sobre la economía de Dios en el Nuevo Testamento, o sea, el plan de Dios para la salvación del hombre, para la edificación de la iglesia, como el misterio fue revelado a Pablo. Y todas las enseñanzas que son dichos por estos apóstoles son considerados las enseñanzas de los apóstoles. Sin embargo, ya en la época de Pablo nosotros ya vimos que los judaizantes comenzaron una persecución y también por envidia pasaron a predicar otro evangelio que Pablo hablaba en el libro de Gálatas. Este otro evangelio abrió un precedente para que la iglesia podría haber más que una palabra profética. Entonces, gracias a Dios, nos mantuvo hasta hoy, gracias a Dios, mostrándonos la importancia de la palabra profética. Bueno, ¿qué sucedió? Aún la iglesia en Éfeso, que había guardado la palabra del Señor, habían sido fieles a la enseñanza de los apóstoles, pero no es solo usted tener el contenido correcto, usted necesita tener el espíritu correcto. Entonces, ellos tenían el contenido correcto, pero ellos lidiaban con ese contenido de una manera legalista, judicial, y perdieron el primer amor. Y la palabra profética viene para que usted oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de una manera viva y presente. Y esta manera viva y presente solo usted la va a recibir si usted está en el Espíritu, si usted recibe en obediencia y simplicidad. Entonces ellos perdieron esa simplicidad, perdieron este enfoque del Espíritu y lidiaron solo como doctrina y enseñanzas legalistas, de una manera que ellos perdieron el primer amor. Y en segundo lugar, en la iglesia en Esmirna, aún con persecuciones, porque Satanás, la estrategia de Satanás cambió con la iglesia en Esmirna, comenzó a perseguir la iglesia de una manera severa, ya comenzando con el emperador Nerón, después siguió con el emperador Domiciano y así en adelante. Y estas persecuciones, Satanás tenía como meta exterminar la iglesia de la faz de la tierra, porque el imperio romano tenía la religión pagana, politeísta, como algo oficial. Y la iglesia cristiana era algo intruso. Entonces, ellos intentaron eliminar al cristianismo, pero cuanto más
perseguían, más la iglesia crecía. Sin embargo, esta presión de la persecución y después siempre había un tiempo de relajo, eso hizo con que los hombres pasasen a tener el amor por los cargos. Porque después de Juan, nosotros no vimos más apóstoles que traían la palabra profética a la iglesia. Entonces, ya estaban preocupados ellos en no dejar que la iglesia se pierda, se divida. Entonces ya dije eso. El obispo Ignacio comenzó a fortalecer la autoridad, el poder de los obispos de una manera errada. Distinguió al obispo de los presbíteros, que en la Biblia es la misma persona y la misma cosa. Y pasó a suceder el gobierno del obispado sin la palabra profética. El mundo también entró. El amor por la posición entró, el amor por el cargo, el amor por las riquezas también entró en los momentos de relajo. La palabra fue muy sutil. Él va de una manera u otra minando, contaminando la iglesia. Entonces la iglesia se tornó una con diócesis, concilios, asambleas, la asamblea de los obispos y así en adelante. Esto hasta Pérgamo, la iglesia en Pérgamo. Y cuando llegó a la iglesia en Pérgamo, peor aún, aparentemente libertó a los cristianos de la persecución del Estado, y esta unión de la iglesia con el Estado terminó deformando la naturaleza de la iglesia. La iglesia se tornó un tema del Estado. Por ejemplo, nuestros temas espirituales aquí terminan siendo debatidos en nuestro Congreso Nacional. No tiene nada que ver. Entonces, esto fue deformándose y muchas otras cosas fueron sucediendo que yo voy a intentar hablar de la historia a ustedes. Pero hoy lo que yo quiero hablar de la parte espiritual, voy a hablar un poco de la parte espiritual y también de la parte histórica para que ustedes conozcan el contexto de la época. La parte espiritual, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. El ataque de Satanás no fue solamente para la iglesia en Éfeso, que perdió el primer amor, para la iglesia en Esmirna, que pasó. También amar los cargos, la posición y también el mundanalismo entró en la iglesia. Y la iglesia en Pérgamo, el clericalismo se instaló, el clero y los laicos y cosas de este tipo. Pero algo muy importante que yo quiero tratar hoy con ustedes es la verdad sobre el Dios triuno. La base de nuestra fe está en la verdad correcta sobre nuestro Dios. Nuestro Dios es uno, pero también Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo se explica esto? ¿Él es uno o tres? Ahí está el problema. El hombre entonces intenta sistematizar la teología sobre la Trinidad para que la mente lógica del hombre pueda entenderla. Hermanos, la palabra de Dios no se entiende solamente por la mente lógica. La palabra de Dios se entiende por el Espíritu. La palabra de Dios se conoce por la revelación de Dios. Entonces, si nuestra mente humana pudiese entender de una manera lógica todas las cosas de Dios, entonces no necesitaríamos de Dios. Dios es Dios porque Él está sobre, más allá de la comprensión de la mente humana lógica. Entonces el hombre allí comenzó a intentar sistematizar la enseñanza sobre la Trinidad. Entró ahí todos los errores. Entonces ya aún en el tiempo de Juan, aún en el final del primer siglo, yo quiero mostrarles eso a ustedes en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2. Señor Jesús.
Yo voy a leer una nota al pie de la versión Restauración que dice así. Porque este tema que voy a abordar es sobre enseñanzas diferentes y herejías. Los escritos de Pablo fueron completados por alrededor del año 67. Su ministerio completivo fue damnificado por la apostasía que precedió y sucedió después de su muerte. Un cuarto de siglo después, alrededor del año 90, los escritos de Juan fueron producidos. El ministerio de Juan no era solamente remendar el ministerio roto de Pablo, sino también consumar toda la verdad divina, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tanto de los evangelios como de las epístolas. Entonces, yo voy más allá. Yo voy a decir lo siguiente. El ministerio de Juan fue importante al final del primer siglo para remendar las redes de esto que fue roto por estas enseñanzas diferentes y las muchas herejías, principalmente con relación a la Trinidad. Pero el ministerio de Juan, queridos hermanos, para nosotros, para nuestro interés, él es muy importante en la conclusión de esta era, que es el momento en que nosotros vivimos. El ministerio de Juan es un ministerio que nos trajo a nosotros la revelación del libro de Apocalipsis, ¿no es así? Y este ministerio va a abrirnos todos los sucesos que están descritos en el libro de Apocalipsis. Esto quiere decir, el ministerio de Juan no fue solo útil al final del primer siglo, él fue más útil ahora, y yo creo que la principal función de el ministerio de Juan es ahora, va a ayudarnos de aquí en adelante, hasta la venida del Señor. Entonces, él va a ayudarnos a concluir esta era. No solo concluir, aquí dice, concluir, consumar todas las verdades divinas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tanto de los Evangelios como de las epístolas, sino también concluir el plan de Dios, concluir la economía de Dios en nuestros días. Yo creo que va a suceder en nuestros días. Entonces, vamos a leer 1 Juan 2, versículos 18 y 19. Yo voy a tomar un poco de agua. Hijitos, Juan ya era grande, hablaba de hijos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Quiere decir, hasta los que pasaron por nosotros pueden ser anticristos. ¿Saben esto? Ellos salieron del medio nuestro, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ellos no permanecieron, no es de los nuestros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan, es muy interesante que Juan hable de esta manera. Entonces voy a explicar. Las herejías en la época de Juan, anticristo, aquí mencionado por Juan, no se refiere aún al anticristo que vendrá, al hombre de iniquidad. Este anticristo aquí se refiere a aquel que niega la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, lo que niega también al Padre y al Hijo. ¿Ustedes entienden? Eso está en los versículos 20 al 25. Voy a leerles. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces había una escuela de herejía en aquel tiempo que decía que Jesús y Cristo eran dos cosas separadas. Jesús meramente era un hombre y en el bautismo, en su bautismo, el Espíritu descendió de él como una paloma y ahí entró Cristo en él. Eso es herejía. Aquel que confiesa, ¿a dónde estoy? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y si usted niega que Jesús es el Cristo, niega que Jesús posee de la divinidad, la deidad, usted está negando al Padre también. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él hizo, la vida eterna. La vida eterna está en el Hijo. La vida eterna viene del Padre. Usted tiene acceso al Padre por el Hijo, que tiene al Hijo, tiene al Padre. Quien niega al Padre, niega al Hijo. Quien niega al Hijo, niega al Padre. Esta era la herejía de Cerinto, un hereje sirio del siglo I, de ascendencia judía, educado en Alejandría. Su herejía era una mezcla de judaísmo, gnosticismo y cristianismo. Él negaba la divinidad de Jesús y decía que el Espíritu de Cristo vino a Jesús en el bautismo y lo abandonó antes de la crucifixión. Docetismo en tiempos de Juan está en Primera de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Voy a repetir. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, hermanos, quien oye la palabra profética, que el Espíritu dice a las iglesias, hermanos, este es de Dios. Entonces, ¿qué es docetismo? Los docetas, que son los seguidores del docetismo, deriva de la palabra parecer o tener la apariencia de. Yo estoy leyendo una nota de la versión Restauración. Los docetas derivan de la palabra griega parecer o tener la apariencia de. Entonces, los docetas predicaban la herejía de que Jesús Cristo no era un verdadero hombre, pero solamente parecía ser un hombre. ¿Ustedes entienden? Parecía ser un hombre. Para ellos, él era meramente un fantasma. El docetismo estaba mezclado con el gnosticismo, que enseñaba que toda la materia es esencialmente maligna. Esta materia que usted tiene en el cuerpo
es esencialmente maligna, mala. Entonces tiene que castigar el cuerpo, privar al cuerpo de su necesidad de confort. Todo eso viene del gnosticismo. Por tanto, los docetas enseñaban que ya que Cristo es santo, podía jamás haber tenido la contaminación de la carne humana. Entonces Él no vino en carne. Enseñaban que su cuerpo no era carne ni sangre verdaderos, sino meramente un fantasma ilusorio, transitorio, y así Él no sufrió, y no murió ni resucitó. Hermanos, sí, eso penetra en medio nuestro. Hermanos, terminó nuestra fe. No tenemos ninguna base. Esta herejía damnifica no solamente la encarnación de Dios, sino también como su resurrección. El docetismo era un aspecto característico de los primeros anticristianos que inducían al error que Juan tenía en vista aquí y en segunda de Juan 7. Segunda epístola de Juan, versículo 7. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace el engañador y el anticristo. El espíritu de tales personas ciertamente no proceden de Dios. Este es el espíritu de anticristo. Satanás quiere derribar nuestra base, la base de nuestra fe. Docetismo destruye la verdad constituida en Hebreos 2, 14 y 15. Que habiendo los hijos participado de carne y sangre, Él también participó. Así Jesús participó, sí, de carne y sangre que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Si Jesús no hubiese participado de esta carne, hermanos, Él no habría destruido en la cruz al diablo. Y Él no participó del pecado de esta carne. Romanos 8:3 dice que Él participó de la semejanza de la carne pecaminosa. Entonces, la carne que Él tomó era la semejanza, la misma semejanza de la carne que tenemos. Sin embargo, Él no tenía pecado. Nosotros tenemos la carne de pecado. Él tenía solo la semejanza de la carne. Y cuando Él fue crucificado, Él llevó al diablo. Entonces, el diablo quiere destruir esta verdad, esta base. Y librar a todos los que estaban por el terror de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Juan 5:1. Vamos a mirar. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, los gnósticos y los serintos no creían que Jesús y el Cristo eran idénticos. Por tanto, no eran hijos de Dios, no eran nacidos de Dios. Todo aquel que cree que el hombre Jesús es el Cristo, el Dios encarnado, nació de Dios y se tornó hijo de Dios. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 1. Creo que vale la pena para tener base. Evangelio capítulo 1, ¿cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y aquí dice que el verbo era Dios. Y el verbo, aquí se refiere a Cristo, al Hijo, ¿es verdad? El Hijo era Dios. Entonces, no hay cómo negar esto. En el versículo 14, aquel verbo que fue hecho carne, aquel verbo que era Dios,
se hizo carne, encarnó en el hombre, tomó la carne del hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Satanás quiere sacar nuestra base de la fe. Capítulo 20 de Juan, versículo 31. ¿Cómo dice? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No vaya a la herejía que Jesús y Cristo son dos cosas diferentes. No, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Es verdad? Oh Señor Jesús. Y también, quien cree tiene la vida eterna y se torna hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Voy a leer 12 y 13 para ustedes. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quien cree, nace de Dios. Oh Señor Jesús. Los cuales son... Esto explica, confirma y fortalecen los versículos anteriores que están en el capítulo 1 Juan, capítulo 4, 20, 21. No voy a leerlos ahora para ganar tiempo. Capítulo 5. 1 Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El problema es la fe. Satanás quiere sacar la base. ¿Ustedes entienden? Porque él sabe que la fe que vence al mundo. ¿Quién vence al mundo sino aquel que cree en Jesús, el Hijo de Dios? Capítulo 5, aún versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él es verdadero, el resto es mentira, hermanos. Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Amén. Oh Señor Jesús. Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, no vamos a dejar a Satanás que nos desvíe de estas verdades. Por eso, ¿cómo es importante la palabra profética? La palabra profética te da seguridad de que ella viene de una manera pura, porque Dios quien habla y Dios es quien confirma. Entonces, hermanos, yo quiero decirles a ustedes algo. Las herejías referentes a la Trinidad comenzaron al final del primer siglo, en el tiempo de Juan. Muchas discusiones a partir del siglo I fueron hasta el siglo IV surgieron sobre el Dios triuno, y cuando el hombre sistematiza la doctrina para poder entender con la mente lógica. Sabelio, en el siglo III, él defendía la doctrina de monoteísmo modalista, un solo Dios en tres modos de manifestación. Entonces, Sabelio, intentando entender con la mente lógica al Dios triuno, la Biblia dice claramente que Dios es uno solo, pero
¿Cómo yo consigo entender a este único Dios y al mismo tiempo en la Biblia tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cómo queda así? Entonces, él sistematiza esta comprensión para nuestra mente lógica. Entonces, él dice, Dios es uno solo, es monoteísta, es uno solo, pero él tiene tres maneras de manifestación, tres modos de manifestación. Por eso fue llamado de modalismo, tres modos de manifestarse. Entonces, quiere decir que cuando es necesario, un solo Dios se manifiesta con el Padre. Y cuando es necesario otro momento, el mismo Dios se manifiesta como el Hijo. Y después el mismo Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. Eso es herejía. Eso es herejía. Porque el Padre y el Hijo, el Espíritu, coexisten al mismo tiempo. ¿Ustedes entienden? Entonces, Sabelio introdujo una herejía. Y entonces, yo estoy llegando ya en el siglo IV, del tiempo de Constantino. Allí aparece un personaje que va a ser muy importante negativamente hablando, muy importante de aquí en adelante. El nombre de él es Ario. Él era de Alejandría, que Alejandría era muy famosa, era una escuela de filosofía, y él era de Alejandría. Él afirmaba que Cristo era una esencia intermediaria entre la divinidad y la humanidad. Entonces, para intentar explicar al Dios triuno, él inventó esta teoría, la teoría de que, Jesucristo no es propiamente Dios ni propiamente hombre. Él hace una clase intermedia, una esencia intermedia entre Dios y el hombre. Él no es hombre ni tampoco es Dios. ¿Ustedes entienden? Esa es la herejía de Ario. De ahí en adelante, esta escuela proliferó, esta escuela prosperó y hubo mucha lucha de ahí en adelante, porque Satanás estaba usando a Ario. Ario era muy astuto delante de las personas, no creían eso. Él introducía sutilmente esa idea, todo entró muy sutilmente. Y el airaísmo se tornó un partido político. Es una rama del gnosticismo que al defender a un solo Dios destruye la persona de Cristo y las bases de la redención. Él no acepta, él niega la divinidad de Cristo, que Cristo no es Dios, es una esencia intermediaria. Así termina nuestra fe. El Dios triuno revelado en la Biblia, ¿cómo es? ¿Cómo la Biblia revela al Dios triuno? No intente estudiar como teología, no intente sistematizar la comprensión por nuestra mente al Dios triuno. Las cosas espirituales de Dios no se disciernen en la carne, no se disciernen en la mente, se disciernen espiritualmente. Primero, yo quiero dejar claro, aunque todos esté claro, Dios es uno solo. Dios es uno solo. No hay tres dioses. Dios Padre no es un Dios y Dios Hijo otro Dios y Dios Espíritu Santo otro Dios. Eso es herejía. Hay solamente un Dios. Voy a leer algunos versículos solo para que ustedes estén afirmados, tengan como base esto. Deuteronomio 6:4. Hay muchos versículos en la Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este señor aquí, usted puede, está todo en letra mayúscula. Esta palabra Señor aquí es el nombre de Dios, impronunciable. Este nombre es formado por 4 consonantes, transliterado para nosotros. Sin consonante no podemos leer. Entonces, el nombre de Dios es YHWH. Ya mostramos esto. Esto está de nuestro ADN. En la espiral de nuestro ADN tiene esta firma de Dios. Entonces, este nombre es el único Dios. Él es el único Señor.
Juan 5:44. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Dios único. Juan aún 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Está bien? ¿No está claro esto? El único Dios verdadero. Romanos 16:27. Romanos 16:27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Nuestro Dios es único. Primera carta a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17. ¿Cómo dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Judas 1:25. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para presentaros de su gloria al único Dios, nuestro Salvador, mediante Jesucristo, Señor nuestro, gloria, majestad, imperio y soberanía, antes de todas las eras y ahora por todos los siglos. Amén. ¿Están claros de que Él es el único Dios? El único Dios. Por otro lado, Dios es triuno. ¿Cómo se explica esto? Tenemos tres aspectos. ¿Cómo llamo yo esto? Segunda Corintios 13:3. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Dios, Él es el único Dios. Pero para que este Dios se dispense su riqueza al hombre, es necesario que el Padre sea la fuente del amor, el origen del amor, el manantial del amor, y el Hijo sea su conductor. El Hijo sea aquel que conduce este Dios que es el amor hasta el hombre. Entonces, el Hijo es la gracia. La gracia es Dios llegando al hombre gratuitamente. Isaías 55. Y el Espíritu Santo es la comunión. El Espíritu Santo entonces distribuye. El Espíritu Santo es el transmisor. Entonces transmite como una red eléctrica, distribuye la red eléctrica a todos. ¿Ustedes entienden? Así, el Dios Padre es aquella energía potencial que está en las aguas. Una agua en una altura muy grande, con gran presión de agua. Y el Hijo transforma aquella energía potencial en energía eléctrica y el Espíritu entonces distribuye. Y la electricidad llega en su casa como una central eléctrica. ¿Ustedes entienden? Entonces, ¿por qué está esta cuestión del
el Padre, Hijo y el Espíritu Santo es para que Dios pueda llegar hasta ustedes. Pero no intente sistematizar porque ustedes no van a entender. ¿Entienden? Oh, Señor Jesús. Este es nuestro Dios. No son tres dioses. Son tres aspectos del mismo Dios. No son tres dioses separados. Nosotros podemos tomar prestado una palabra. Son tres personas, pero eso aún es algo forzado. Voy a usar la palabra griega, hipóstasis, que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Oh, Señor Jesús. Hermanos, yo necesito afirmar estas verdades en ustedes. No dejar que Satanás destruya nuestra fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Esta palabra certeza es hipóstasis. Es hipóstasis. Existe en esta palabra en portugués, hipóstase. Esta palabra hipóstase está en Hebreos 1, versículo 3. El que es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra ser es también hipóstasis. Entonces, la esencia de Dios es hipóstasis. Entonces, aquí, yo puedo decir, tomando prestado esta palabra griega, entonces no son tres dioses separados, sino que son tres hipóstasis del mismo Dios. ¿Ustedes entienden? Del mismo Dios, indivisible. Dios no puede dividirse. Dios es indivisible, coexistiendo de eternidad a eternidad. Quiere decir, este Dios no es cuando aparece como el Padre, como Hijo en el otro momento, Espíritu Santo en otro momento. No, los tres aspectos del Dios triuno existen desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Esto hace parte de nuestra base, la base de la fe. Entonces, el amor de Dios es la fuente, el origen, el manantial, es la gracia del Señor Jesucristo, es el curso para conducir el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo es para transmitir y distribuir el amor de Dios y la gracia del Señor al hombre. Pero la mejor ilustración, queridos hermanos, es dado por la misma Biblia. La Biblia en Deuteronomio 8:7. Vamos a mirar. Deuteronomio 8:7. Yo sé que en el pasado muchos hermanos dieron ejemplos de sandía, naranja, pero yo creo que el mejor ejemplo lo da el Señor aquí en la Biblia. Deuteronomio 8:7. ¿Cómo dice? Porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes de manantiales, que brotan en vegas y montes. Aquí tenemos arroyos, fuentes. La fuente aquí es aquello que hace emerger el agua a la superficie de la tierra, y el manantial profundo es lo que está almacenado dentro de la tierra. Voy a usar de nuevo la imagen, si ustedes consiguen ver. Ustedes pueden ver aquí que hay tres. Nosotros tenemos el manantial profundo, representado por el Dios Padre. Él es la fuente del amor. Es la fuente de todas las riquezas de la vida eterna. Él es el origen de todo, el origen de todo. Pero Él consigue, ¿cómo Él consigue llegar hasta el hombre? Él no consigue llegar al hombre porque Él habita en la luz inaccesible. Ningún hombre llegó hasta Dios jamás. Pero gracias a Dios, hermanos, un día Él envió a su propio Hijo hasta el hombre. Entonces, aquel manantial abrió un curso hasta la superficie y hizo que hizo en la superficie de la tierra surge una fuente, y esta fuente es Jesús, el Hijo. Y después, esta fuente no termina de correr y corre a través de los arroyos. Esto es el Espíritu.
Entonces vamos a mostrar dos aspectos de esta misma ilustración. Primer aspecto, el agua que está en el manantial profundo es el mismo agua que está en la fuente o que está en los arroyos, ¿no es así? Entonces, Dios esencialmente es uno. ¿Ustedes entienden? Cuando usted invocan, oh Señor Jesús, usted reciben agua. ¿Y esta agua dónde viene? Viene del Padre, viene del Hijo, viene del Espíritu. ¿Ustedes entienden? Entonces, en la esencia, Dios es uno solo. Pero, ¿por qué está la cuestión del manantial, de la fuente y de los arroyos? Es para llegar a hacer esta agua llegue hasta usted. ¿Ustedes entienden? Entonces, no es para que usted sistematice la Trinidad. Es para que usted simplemente acepte, reciba como una revelación y decir, sí, amén. Y esto va a ser en su experiencia, usted lo va a probar. En su experiencia no hay tres dioses. En su experiencia hay un solo Dios. ¿Qué Dios usted está disfrutando? Es el agua. Es Dios en su esencia. ¿Es así o no? Oh, Señor Jesús. Cuando nosotros decimos que hoy es la era del Espíritu operando, trabajando, en verdad, hermanos, en esencia, es el Padre trabajando, es Cristo trabajando en esencia. ¿Ustedes entienden o no? Por eso, hermanos. Oh, Señor Jesús. Arianismo intentando sacarnos de esta riqueza. Hay distinción entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, sin embargo, los tres son indivisibles, son inseparables. Ahora voy a mostrar esto que yo dije. Juan 14. Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no... Voy a leer el versículo 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Es así? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Hijo es la manifestación del Padre. Quien quiere ver al Padre, tiene que ver al Hijo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, creedme por mis obras. Miren lo que la mente humana no puede entender. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Esto nosotros inventamos un término que nosotros llamamos de coinherencia. Uno es inherente al otro. ¿Ustedes entienden? Entonces nosotros inventamos este término. Esta es la coinherencia. El Padre, el Hijo está en el Hijo está en el Padre. Uno está inherente al otro. Señor Jesús, vamos a continuar. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí usted ve a los tres de la Trinidad. Yo, el Hijo, rogaré al Padre, y Él va a mandar otro consolador que es el Espíritu. ¿Es verdad o no? Parecen tres separados. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Conocéis a quién? Conocéis al Espíritu de verdad, pero aún no vino. ¿Cómo ellos conocen si aún no vino? Porque mora con vosotros
Él habita con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este Espíritu de verdad, este otro Consolador, era el mismo Jesús. Era el mismo Jesús que estaba con él, que habitaba con él. Pero cuando él muriese y resucitase, él volvería a ellos como el otro Consolador. Ahí se complica la cabeza lógica de los hombres. Entonces tienen que inventar una teología y aparecen las herejías. Y tenemos que aceptar de la manera que está en la Biblia, ¿no es así? ¿El Hijo volvió o no volvió? Como el Espíritu. ¿Usted tiene en Cristo en su corazón o no? ¿Quién habita en usted? ¿Solo el Espíritu? ¿Quién habita en usted? Cristo habita en usted y Dios habita en usted. ¿Es así o no? Él es el Espíritu de la realidad. Él es el propio Consolador, el mismo Consolador. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Versículo 20. Juan 14, versículo 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Miren qué maravilla. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Oh, Señor Jesús. Esta coinherencia entre el Padre y el Hijo, en verdad, Dios desea introducirnos en esta relación. El Padre está en el Hijo está en el Padre. Nosotros no podemos estar directamente en el Padre, pero nosotros estamos en el Hijo y el Hijo estará en nosotros. Y por el hecho de que el Hijo está en nosotros y nosotros en el Hijo, y el Hijo está en el Padre, nosotros somos insertados en el Padre. Y Satanás quiere destruir esta verdad. Oh, Señor Jesús. Ahora vamos a Juan 17. Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, ¿no es maravilloso? Dios quiere, en verdad, una sola entidad orgánica. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ya es una entidad orgánica y Dios está trabajando en su iglesia para que su iglesia haga parte de esta entidad orgánica en el mundo, en el universo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, todo el trabajo que el Señor está haciendo, hermanos, es para insertarnos en Él. Cuando yo dije sobre la gloria, ustedes recuerdan, yo usé estos versículos. Dios quiere insertarnos para dentro del Padre. Él desea esta unidad. Para que todos sean uno, como eres tú, oh Padre, en mí. Padre y el Hijo son uno. Y yo en ti, el Hijo en ti, también son uno. Esta unidad es indivisible, esta unidad es indestructible, esta unidad es indisoluble. Por eso cuando yo hablé de estos versículos, de estos capítulos, Juan 14, 15, 16, 17, yo dije que la unidad entre nosotros tiene que subir un nivel. No es solo la unidad entre los hermanos, nosotros tenemos que ser cada vez más espirituales al punto de ser insertados en Dios. Esta misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo en el Padre, y el Hijo con el Padre, nosotros tenemos que ser insertados en esa misma unidad. Yo les he transmitido la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros lo somos. Entonces la gloria es la que nos lleva para dentro de la gloria del Padre. Es lo que nos hace ser uno. Yo en ellos, la iglesia, y tú en mí, el Padre y el Hijo, para que sean perfectos en unidad. Quiere decir, primero, Dios consiguió colocar a Cristo en todo aquel que en Él cree. Entonces, Cristo está en nosotros. Y el Padre está en el Hijo. Entonces, ahí esta unidad es perfeccionada. Esta unidad finalmente está lista.
para que el mundo conozca. ¿Es eso? Conozca que tú me enviaste y que me amaste a mí. Donde yo estoy, dice al Padre, también ellos estén conmigo. Él quiere que nosotros seamos con Él, en el Padre también, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esto es maravilloso, muy maravilloso. Y al final, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la entidad divínica orgánica. Dios con los hombres que va a aparecer en este universo. ¿Ustedes entienden? Entonces, Dios hizo con que Cristo se tornase una vid. Y nosotros que creemos en Jesús, nosotros nos tornamos sus pámpanos. Estamos unidos a la vid. Estamos siendo suplidos por la fuente que es el Padre. El Padre es el agricultor. Él nos suple, nos da nutrición, nos da alimento. Y nosotros estamos creciendo en Cristo. Y al fin, hermano, ¿qué va a quedar? Es una entidad en el universo, una entidad divina. Nosotros hombres, hermanos, siendo insertados en Cristo y Cristo en Dios. Y esta vid verdadera va a aparecer en este universo. Este es el objetivo de Dios. Por eso Satanás quiere destruir esto. Oh, Señor Jesús. Entonces, oh, Señor Jesús. La Trinidad divina es un misterio. No podemos sistematizarla por medio de la lógica humana. Debe recibirse por la fe, por medio de la revelación del Espíritu. Misterio. El Señor es el Espíritu. Y ahora está complicado. El Hijo es el Espíritu. ¿Cómo queda eso? Yo leí recién que el otro consolador es Jesús. El Espíritu de verdad es Jesús. Entonces, en 2 Corintios 6, 17. 2 Corintios 6, 17. É isso mesmo? 1 Coríntios, né? Eu errei aqui, peraí. Yo me equivoqué, perdón. 1 Corintios 6, 17. ¿Qué dice qué? ¿Qué cosa dice? Perdón. Perdón, es 2 Corintios 3. 3, 17. Perdón, 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En este contexto, este Señor es el Hijo, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que el Señor es el Espíritu. ¿Entendió? Entonces, los tres no solo son coinherentes, son indivisibles. Usted no consigue, el Señor es el Señor se torna el Espíritu. Y en 1 Corintios 15, 45, ¿cómo dice? La segunda parte. El postrer Adán, este último Adán, no tiene cómo negar que es Cristo. El último Adán se tornó el Espíritu vivificante. El postrer Adán se tornó el Espíritu que da vida. Hermanos, Él, Jesús, Él vino aquí en la tierra. Él es el último Adán en la carne. Pero cuando Él murió y resucitó, Dios mandó al hombre el otro consolador, el Espíritu de verdad. Él volvió en forma del Espíritu. ¿Usted sabía que hoy Cristo está aquí en este lugar? El último Adán está en este lugar, en forma del Espíritu. Cristo, como el Espíritu, está aquí. Está en su Espíritu, está en este recinto. Oh, Señor Jesús. Por eso que en Marcos 16, aquello que Andrés mencionó en su mensaje en la conferencia de joven, Marcos 16, allí comienza a mostrar
estos milagros ya sucediendo con nosotros. Marcos 16, por un lado, ¿cómo dice? Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Hijo, después de haber hecho todo el trabajo aquí en la tierra, Dios lo resucitó, Dios lo ascendió y Dios lo colocó a su derecha, está sentado en el trono de Dios, a la derecha de Dios. ¿Es verdad? Pero al mismo tiempo, versículo 20, y ellos, obedeciendo a la palabra profética, salieron para predicar el evangelio. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Bueno, el Señor, ¿cómo está en el cielo y coopera con nosotros aquí en la tierra? Él está aquí también en forma del Espíritu, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hermanos, esto está sucediendo con nosotros. Y Mateos 28, ustedes están más que cansados en oír, pero Mateos 28 mandó a la iglesia predicar el evangelio. Toda autoridad me fue dado en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Coloque a las personas por la fe para dentro de esta entidad orgánica. Coloque para dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ustedes que salen para predicar el evangelio, ustedes que están salvando a las personas, están colocando a las personas en una unión orgánica con el Dios triuno. Cuando el Señor vuelva, hermanos, nosotros vamos a estar todos en esta vid verdadera, como una sola entidad. Por eso, hermanos, es muy sinvergüenza Satanás queriendo sacarnos esta base, ¿no es así? 1 Corintios 15, ¿cómo dice? Esto ya es, estoy agregando. Esto no está en mi sinopsis. 1 Corintios 15, ¿cómo dice? Estoy tan animado que me equivoco hasta en los capítulos. 1 Corintios 15, ¡oh Señor Jesús! Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nuestra fe se basa en esta verdad. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si es verdad, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Y aún más. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Terminó? Hermanos, es todo mentira de Satanás. Todo mentira de Satanás. Colosenses 1. Versículo 3. El cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos colocó en el reino de su Hijo amado. Nos sacó del imperio de las tinieblas. En Él tenemos la redención, el perdón de pecados. Porque si Cristo no se encarnó, Él no es Cristo, no se encarnó y no murió y resucitó. Hermanos, nosotros aún estamos en pecado. Él no realizó la redención por nuestros pecados. Entonces, gracias a Dios, por causa de la verdad del Dios triuno, nosotros somos insertados de hecho en el reino. En el reino fuimos libertados del imperio de las tinieblas y fuimos de hecho colocados en el reino de Dios. Esta es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo no puede ser Dios?
el primogénito de toda creación. Él también es criatura. Él fue hombre. Él es creador y también criatura. Porque en él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, sin Cristo no tenemos nada. No tenemos nada. Si Cristo no es Dios, si Cristo no se tornó un hombre, no realizó la redención, Él no resucitó, hermanos, es vana nuestra fe. Pero gracias a Dios, Él no consiguió derrumbar esto, porque hoy nosotros tenemos la profesión de la fe genuina. Ustedes aguantan un poco de la historia. Para contextualizar un poco a ustedes de la historia del siglo IV, ¿puede ser o no? Entonces el problema de la unión de la iglesia con el Estado es que el Constantino, el emperador, él se tornó juez árbitro en las controversias eclesiásticas. Yo estoy usando el término de Andrés Miller. En los problemas en la iglesia, sobre las verdades, sobre estas cosas estoy hablando, defendiendo la verdad contra la herejía. Entonces, estas controversias, ¿quién se colocaba como árbitro? Era Constantino, que ni salvo no sabemos si él era. Entonces, disputas comenzaron, hubo disputas en la nominación de obispo de Cartago, África, hoy Túnez, provocaron la primer gran división que es llamado cisma en la iglesia. André Miller ahí comenta, un poco de abnegación, un deseo genuino por la base de la unidad, la armonía en la iglesia y sobre todo un cuidado debido por la gloria del Señor podrían haber evitado centenas de años de desgracia externa de la iglesia de Dios, pero sí permitió que el orgullo, la avaricia y la ambición, tres frutos de la carne, hiciesen una obra devastadoras. Satanás, por un lado, intenta mover la base de nuestra fe y por otro lado, él tiene aliado en nuestra carne, que es, aquí dice, orgullo, avaricia y ambición. Entonces, hermanos, vamos a tratar con esto, limpiar nuestro corazón, tener un corazón puro para servir al Señor. Los problemas de la iglesia pasaron a ser resueltos en el tribunal del emperador, el tribunal imperial. El emperador, él es el jefe de la iglesia, él es el que convocaba y lideraba los concilios. ¿Qué son los concilios? Eran las asambleas de los obispos para tratar estos temas de teologías. La posición de la iglesia y el carácter de la iglesia fueron distorsionados completamente. Ya pensó, nuestros temas aquí espirituales de la palabra de Dios son discutidas en el Congreso Nacional. Ya hablé sobre esto. Los senadores, diputados, discutiendo nuestros temas, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí surge en este momento, surgen los donatistas, porque Donato era obispo de la Casa Ligra, y donatistas, ellos eran favorables al arianismo, aquella herejía. Entonces, ellos fueron, de cierta manera, Constantino como emperador, él quiso bajar de decretos, edictos, para condenar a quien era, quien tenía fe correcta y quien no tenía la fe correcta.
El poder del mundo no tiene nada que ver con esto. No debe intrometerse en eso. Entonces, bajó un decreto diciendo que quien no está en esta línea donatista, ustedes salen de la iglesia, pero no tiene sentido hacer esto a la fuerza. Ellos sufrieron confiscaciones. Ahí vino la controversia entre Alejandro, que era obispo de Alejandría, y Ario, era aquel defensor de la herejía de que Cristo es una esencia entre la divinidad y la humanidad, negando su carácter divino. Entonces Dios usó a Alejandro de Alejandría para defender la confección de la fe pura, y Ario defendía esta herejía, intentando quitar para el lado de la herejía. En verdad, Satanás estaba actuando por medio de él. Y la disensión fue tan grande, tan violenta, que fue necesario apelar al emperador, el cual no tenía ni idea cómo era seria la naturaleza de la disputa. Él no sabía nada de esto. Él no conocía sobre la Trinidad. Dios triuno no conocía nada. Lo que estaba en juego era la verdad sobre el Dios triuno. Entonces se convoca ahí al concilio de Nicea. Constantino convoca al primer concilio general de la iglesia en Nicea, en Bitinia. Ustedes recuerdan, Bitinia, el Espíritu Santo no le permitió que fuese a Bitinia. ¿Recuerdan eso? Ahí en Bitinia estaba Nicea, donde Constantino convocó. Él tenía un palacio allí, un castillo allí. Entonces, esto fue en julio del año 325. Cerca de 318 obispos estaban presentes, aparte de gran número de sacerdotes, de diáconos, de sacerdotes y diáconos que vinieron de Europa, África y Asia. Vinieron todos los obispos, se reunieron en el mismo lugar. Muchos traían. Eso era después de las persecuciones, enseguida después de las persecuciones. Hasta poco, ellos eran considerados como escoria del mundo y de repente fueron muy valorizados los obispos. Aún traían en su propio cuerpo las marcas de la persecución. Pero ahora los portones del palacio les fueron abiertos y el emperador del mundo actuaría como moderador en una reunión de ellos. De repente, la iglesia fue alzada en una posición tan alta. Fue una triste demostración al mundo de la caída brusca de la iglesia y su sujeción al Estado por la posición del emperador en esos concilios. La iglesia se sometió a un emperador que ni se sabe si era salvo. Él lideraba y moderaba, actuaba como juez en esos concilios. Entonces, los obispos que en otro tiempo eran golpeados por la persecución y ahora fueron colocados y fueron convocados a un lugar súper pomposo. Y los obispos estaban fascinados con la pompa y por el oro y piedras preciosas de los trajes del emperador, que se erigió un trono dorado. El concilio se reunió por 2 meses y lo que parece, Constantino estuvo presente la mayor parte de las sesiones. Ahí entonces surgió el credo de Nicea. Este credo es famoso. Después de largas y solemnes deliberaciones de la asamblea, la confesión de fe, denominada Credo de Nicea, fue confirmada. Las opiniones de Arios fueron rechazadas. Fueron rechazadas las herejías arianas. Fueron mantenidas las doctrinas sobre la Santa Trinidad y la divinidad de Cristo. Esto fue un paso importante, porque si no hubiese habido esto, nosotros hoy podríamos estar totalmente deformados con la herejía de Ario.
Como el emperador no tenía ningún discernimiento espiritual sobre las controversias doctrinarias, en poco más de 2 años, el emperador, después del concilio de Nicea, él cambia de opinión, influenciado por su hermana Constancia. Ario y sus seguidores fueron colocados al tope del favor imperial y obligó a la iglesia que la iglesia aceptase nuevamente las herejías. Se tornó un partido. Entonces ahí Dios había usado a Alejandro y ahora el sucesor de Alejandro era Atanasio. Dios continúa usando a Atanasio, sucesor de Alejandro, obispo de Alejandría, que tuvo un papel fundamental en la preservación de la genuina confesión de la fe. Él contesta la autoridad del emperador Constantino, de él poder actuar así o de esta manera. Los arianos presentaron sucesivas acusaciones contra Atanasio y hasta que el emperador finalmente consiguió echarlo para Treves en Galia injustamente. Entonces, este Atanasio, para defender la genuina persecución de la... Él sufrió mucho en manos de los que defendían el arianismo. Ahí vino la muerte de Ario, este que tenía la herejía. Después del exilio de Atanasio, Ario y Constantino ordenó que Alejandro, obispo de Constantinopla, que se tornó capital del Imperio Romano Oriental, que hoy es Turquía de hoy, y recibiese nuevamente la comunión de la iglesia en el día siguiente, un domingo era. Entonces, el emperador obligó al obispo que estaba en Constantinopla, también se llamaba Alejandro, que recibiese nuevamente a Ario. Entonces el obispo, que tenía casi 100 años, quedó bastante angustiado con la orden del emperador, entró en el templo y oró fervorosamente para que el Señor impidiese tal profanación. En aquella misma noche, el gran hereje Ario murió. Y el mismo Constantino murió enseguida después, en el año 26º de su reinado. Entonces nosotros podemos hacer una reflexión en este momento. La unión de la iglesia con el Estado hizo con que la iglesia no existiese más como algo totalmente separado del mundo. La iglesia totalmente separada del mundo, pero ahora no parece ser más. No es más algo espiritual y algo celestial. Su gobierno no era más por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Las decisiones sobre los rumbos de la iglesia eran hechas según las pasiones e intereses políticos del poder dominante. Todo esto extremadamente deplorable y fruto de su propia incredulidad. La iglesia perdió la fe. La incredulidad dejó la primera generación de Israel caer en el desierto. Y la misma incredulidad hizo que la iglesia sufra todo esto. Oh, Señor Jesús. Antes de ser ella conectado al Estado, en verdad, antes de Constantino, su situación ya era de absoluta materialismo. Ya hablé esto. En Esmirna, la iglesia ya comenzó a aproximarse al mundanalismo y al materialismo. Más preocupada, la iglesia estaba más preocupada con sus propios intereses de que su misión de predicar el evangelio genuino. Por eso no podemos ignorar que Dios también usó esa situación para interrumpir los siglos, los terribles. Esto también es un hecho. Dios usó eso para interrumpir, porque el Imperio Romano estaba cada vez más incentivando estas abominaciones de la idolatría. Por lo menos se interrumpió esto.
Y Cristo era anunciado aún, bien o mal, en el tiempo de Constantino. Era anunciado como el único Salvador y las escrituras eran reconocidas como palabra de Dios. Eso fue algo bueno en ese tiempo. Entonces, tengo algunos minutos aún. Vamos a hablar sobre la sucesión. Murió Constantino, fue sucedido por sus 3 hijos y los 3 hijos fueron educados en la fe del Evangelio y fueron nominados César por su padre y después de su padre dividieron el imperio entre sí. Constantino II, que es el hijo primogénito, quedó con Galia, España y Britania. Constancio, que es el segundo hijo, se quedó con las provincias asiáticas. Él quedó con el imperio oriental. Y Constantino, tercer hijo, quedó con Italia y África. Y el primogénito Constantino era favorable a los católicos, solo que cuando habla de católicos aquí habla de los hermanos, de las personas que eran fieles a la línea correcta de la iglesia. Entonces Constantino comenzó a llamarlos de iglesia católica en el sentido de universal. No es en el sentido aún de la iglesia católica romana. Entonces aquí Constantino II era favorable a los católicos. Esto quiere decir, no cayó en la línea del arianismo. Trajo de regreso del exilio a Atanasio, que había sido expulsado a Galia, y lo colocó nuevamente en la diócesis de Alejandría, pero en el año 340 después de Cristo. Él fue muerto, Constantino II fue muerto en una invasión en Italia y Constante, que era el tercer hermano, tomó posesión de los dominios del hermano, tornándose soberano sobre 2/3 del imperio, tornando el imperio occidental. Él era favorable a las decisiones del concilio de Nicea, aún bien, adhirió firmemente a la causa de Atanasio. Entonces, Atanasio tuvo un buen apoyo para conservar la profesión de la fe genuina. Sin embargo, Constancio, que era el segundo hijo que quedó con Constantinopla, y su mujer y toda la corte eran partidarios del arianismo. Así comenzó la guerra religiosa entre los dos hermanos, entre Occidente y Oriente. Ellos se juzgaban, un teólogo, el segundo hijo, interfería bastante en los asuntos de la iglesia, pero la línea práctica de la gracia de Dios estaba conectada a la historia de Atanasio. Después del exilio de 2 años y 4 meses, el joven Atanasio colocó nuevamente en la diócesis de Alejandría. Sin embargo, con su muerte, expuso a Atanasio a una segunda persecución por los obispos de Asia, favorables al arianismo. Después del exilio de 8 años, el concilio en 346 en Sárdica restauró a Atanasio. Sin embargo, con la muerte de Constante, del tercer hijo, los arianos, con el apoyo del segundo hermano, el único hijo que quedaba, pobrecito Atanasio, fue por un lado para el otro y Atanasio buscó refugio en el desierto de Egipto. Ahí vino la muerte de Constancio. En el año 361 murió Constancio, patrono de los arianos, y los prósperos de los, aún bien que Juliano el apóstata lo sucedió, Juliano era él era emperador sucesor, intentó reavivar el paganismo, quería volver de nuevo al paganismo. Murió de manera inesperada por una flecha persa. Reinó por apenas 22 meses. Y Juliano, su sucesor, él amaba la verdad en Jesús. Juliano era precioso y parecía haber sido un cristiano sincero. Ellos aprendieron con el pasado que la religión no podía ser impuesta por la fuerza exterior, por la fuerza política. Permitió tolerancia irrestricta también a sus súbditos paganos. Quien quisiese adorar podía adorar, y Atanasio retorna a Alejandría
Joviano lo confirma en el cargo y lo convida a la corte, pero el reinado de este príncipe cristiano duró 8 meses. Duró en el año 364. Creo que para calentarse, y él fue contaminado, muerto por el carbón vegetal. Nadie sabe si es verdad. Ahí viene el sucesor de 2 hermanos, Valentiniano y Valiente, que eran hermanos que sucedieron a su hermano. Valentiniano gobernó el occidente y siguió los planos de... Rechazó interferir en los asuntos de la iglesia ni de doctrinas, pero adhirió firmemente a la fe de Nicea. Y valiente en Oriente se rindió al arianismo. El arianismo no muere por ser persuadido por su esposa. La esposa tiene que ayudar al marido para el bien, no para el lado malo. Manifestó celo por la causa ariana y persiguió a los católicos que seguían la fe nicena. En 367, Atanasio fue una vez más atacado por los arianos. Sin embargo, por la presión popular, Valente lo dejó hasta el año 337 cuando falleció. Valente falleció en una batalla después de reinar 14 años. El gran servicio de Atanasio que dio a la iglesia fue preservar la confesión de la fe, y el concilio de Nicea fue usado por Dios para destruir los malignos esquemas del diablo que intentó montar algo sin Cristo, cuya afirmación de la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo igual a la del Padre fue un golpe mortal en esta intentativa. Y Atanasio fue grandemente usado para esto. Todo esto le estoy diciendo a ustedes, cómo nosotros somos bendecidos por estos va y viene de estos reveses, aún con la iglesia tan degradada. El Señor aún usaba a algunos de ellos, así como Atanasio, Alejandro y Atanasio, para preservar la profesión de la fe que hoy nosotros abrazamos. Hoy el credo de Nicea, que fue definido en el concilio de Nicea. Por eso, hermanos, nosotros no podemos nunca derrumbar nuestra fe. Todo lo que presenté hoy del aspecto espiritual, queridos hermanos, nosotros necesitamos estar firmes en esta base. Nosotros creemos, hermanos, que Dios, Él es uno solo, pero Él, la Trinidad, es para hacer que Dios llegue hasta nosotros. El propio Dios que era inaccesible al hombre, gracias a Dios, hermanos, hoy, con todas las riquezas del Padre, por medio de la encarnación del Hijo, de la venida del Hijo al mundo, su muerte y resurrección, hoy nosotros, hermanos, podemos disfrutar todo esto en el Espíritu. Por eso, hermanos, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, no estamos solamente recibiendo uno de las 3 hipótesis. No, el propio Dios está en nosotros. Por eso Romanos 8 dice que el mismo Espíritu de Dios está en nosotros, el mismo Espíritu de Cristo está en nosotros, el propio Cristo está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, Dios triuno está en nosotros. Nosotros recibimos la esencia de la vida del Dios triuno y al mismo tiempo la Trinidad. La diferenciación, la distinción del Padre, Hijo y Espíritu Santo es para el trabajo. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos que estamos en la era del Espíritu. Es el Espíritu el que está trabajando. Esto es para el trabajo, pero hermanos, en esencia, el Hijo está trabajando. En esencia, Dios Padre está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. ¿No es así? Es así que nosotros creemos en el Dios triuno. No intente sistematizarlo, no intente transformar esto en una teología. Dios triuno, el Dios triuno es la revelación. Tenemos que recibir de la manera que está en la Biblia y esta verdad fue el Dios del Dios triuno, es la base de nuestra fe. Inavalable. Voy a terminar aquí.
Jesús es el Señor los bendiga a todos. Yo espero haber dado una contextualización histórica, pero al mismo tiempo del lado espiritual, ver todas las estrategias de Satanás para intentar destruir la iglesia. Pero hermanos, él no lo consiguió y no lo va a conseguir. Y nosotros ya estamos bien cerca de la venida del Señor. El ministerio de Juan va a usar esta iglesia en Filadelfia, hermanos, va a restaurar todo. Y nosotros vamos a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. El evangelio será predicado, este evangelio del reino, a toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya.